Bienvenidos al Orden del Ser. En esta ocasión vamos a hablar de la obra literaria más importante de la hispanidad, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Para ello, comenzaremos con una biografía de su autor, el gran Miguel de Cervantes, comentaremos la obra, y terminaremos citando frases célebres de la misma. Cuarto de los 7 hijos de Rodrigo de Cervantes Saavedra y Leonor de Cortinas, Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares probablemente el 29 de septiembre, día de San Miguel, y fue bautizado el 9 de octubre de 1547. Su padre ejercía de cirujano barbero. Por causa de su oficio y de sus deudas, la familia se tuvo que mudar en numerosas ocasiones a diversas ciudades españolas. Así, dejaron Alcalá para establecerse en el próspero Valladolid, y posteriormente asentarse en Córdoba en 1553. A pesar de las dificultades económicas de la familia, los padres de Miguel se preocupaban por la educación de sus hijos. Miguel de Cervantes ingresó en el Colegio de los Jesuitas de Córdoba, y fue un lector precocísimo, mientras que sus 2 hermanas sabían leer, cosa muy poco usual en la época, aun en las clases altas. En 1556 partieron hacia Sevilla, donde Cervantes quedaría impresionado por las representaciones teatrales del entonces popular Lope de Rueda. Una década después, en 1566, la familia se trasladó a Madrid, donde Miguel de Cervantes publicaría sus primeras 4 composiciones en 1568, en una antología de poemas en alabanza de Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II, fallecida ese mismo año. El editor del libro, Juan López de Hoyos, se refiere a Cervantes como «nuestro caro y amado alumno», por lo que se supone que Cervantes inició en esta época algunos estudios posiblemente universitarios, aunque no se sabe con certeza la naturaleza de estos ni si los llegó a terminar. Soldado de Lepanto. Tenemos noticias de que en 1569, un tal Miguel de Cervantes fue juzgado y condenado en Madrid a la amputación de la mano derecha, por herir a un tal Antonio de Segura en las proximidades de la residencia real. Se sospecha que por este motivo Cervantes salió de España. El caso es que en diciembre de 1569 se encontraba en Italia, provisto de un certificado de cristiano viejo, y meses después se alistó en el ejército, en la compañía de Diego de Urbina. En 1571 Cervantes participó en la batalla de Lepanto, donde las tropas españolas vencieron a los turcos. Durante la batalla, Cervantes fue herido, quedando su mano izquierda inutilizada, por lo cual se le conoció a partir de entonces como el Manco de Lepanto. Todavía como soldado, en 1573 y 1574 visitó Sicilia y Nápoles. En esta última ciudad tuvo un hijo llamado Promontorio, con una joven a la que Cervantes denominaba Silena en sus poemas. Prisionero en Argel. El 20 de septiembre de 1575, Miguel de Cervantes y su hermano Rodrigo se embarcaron en Nápoles en dirección a la península ibérica. Cervantes llevaba consigo cartas de recomendación para presentar a Felipe II, en las que Juan de Austria y el virrey de Nápoles certificaban su valiente actuación en la batalla de Lepanto. Con ellas, Miguel de Cervantes esperaba mejorar su situación social y económica consiguiendo un ascenso, o algún cargo público. Pero sus esperanzas se verían truncadas primero por la tormenta, que extravió y desvió el navío en el que viajaba, y después por los corsarios berberiscos, quienes, tras encarnizado combate, se hicieron con la goleta y tomaron como prisioneros a los supervivientes. Las cartas de recomendación salvarían a Cervantes y a su hermano de ser ejecutados, o vendidos como esclavos. En lugar de esto, estando convencidos sus captores de encontrarse ante personas notables y de recursos, por las que podía pedirse un rescate, se les mantuvo encarcelados. Pero su familia estaba lejos de poder afrontar el pago de los rescates que se les requerían por los hermanos, por lo que estos se verían abocados a un largo cautiverio en Argel. Intentos de fuga y liberación. Durante este tiempo Cervantes intentaría 4 intentos de fuga, todos ellos con resultados infructuosos. Poco después de su segundo intento de fuga, en 1577 pudo ser liberado su hermano, merced al dinero que consiguieron sus 2 hermanas al ganar un pleito, dinero que no alcanzó para liberarles a ambos. Miguel prefirió que fuera puesto en libertad su hermano Rodrigo, quien regresó a España. Rodrigo llevaba un plan, elaborado por su hermano, para liberarlo a él, y a sus 14 o 15 compañeros más. Cervantes se reunió con los otros presos en una cueva oculta, en espera de una galera española que vendría a recogerlos. La galera, efectivamente,
Llegó e intentó acercarse por 2 veces a la playa, pero, finalmente, fue apresada. Los cristianos escondidos en la cueva también fueron descubiertos, debido a la delación de un cómplice traidor, apodado el Dorador. Cervantes se declaró como único responsable de organizar la evasión, e inducir a sus compañeros. El gobernador turco de Argel, Hazán Bajá, lo encerró en su presidio, cargado de cadenas, donde permaneció durante 5 meses. El tercer intento lo trazó Cervantes con la finalidad de llegar por tierra hasta Orán. Envió allí a un moro fiel con cartas para Martín de Córdoba, general de aquella plaza, explicándole el plan y pidiéndole guías. Sin embargo, el mensajero fue preso y las cartas descubiertas. En ellas se demostraba que era el propio Miguel de Cervantes quien lo había tramado todo. Fue condenado a recibir 2000 palos, sentencia que no se cumplió porque muchos fueron los que intercedieron por él. El último intento de escapar se produjo gracias a una importante suma de dinero que le entregó un mercader valenciano que estaba en Argel. Cervantes adquirió una fragata capaz de transportar a 60 cautivos cristianos. Cuando todo estaba a punto de solucionarse, uno de los que debían ser liberados, el ex dominico doctor Juan Blanco de Paz, reveló todo el plan a Hazán Bajá. Como recompensa el traidor recibió un escudo y una jarra de manteca. Hazán Bajá trasladó a Cervantes a una cárcel más segura, en su mismo palacio. Después, decidió llevarlo a Constantinopla, donde la fuga resultaría una empresa casi imposible de realizar. De nuevo, Cervantes asumió toda la responsabilidad. No sería hasta 3 años después, en 1580, cuando Miguel de Cervantes fuera finalmente liberado. Su liberación no fue fácil, el rey Hasán, que le mantenía prisionero, había pedido 500 ducados por su rescate. La familia de Cervantes logró con mucho esfuerzo reunir 300 ducados que entregó a los frailes trinitarios, que completaron el monto. La Orden de los Trinitarios Calzados tenía como función especial el rescate de prisioneros. Para ello tenían privilegio papal para liberar prisioneros en reinos católicos y canjearlos por prisioneros cristianos en otros países. Otras veces se limitaban a negociar y pagar rescates, y en no pocas ocasiones se ofrecían para ser encarcelados como aval por algún rescate sin pagar, o se canjeaban por prisioneros, quedando ellos en prisión. Retorno a la patria. Así fue como, después de un lustro de cautiverio, un Cervantes de 36 años llegó a Denia y de allí viajó a Madrid, donde trató de obtener un puesto de funcionario de Indias, sin conseguirlo, y tuvo una hija con una joven casada, Ana de Villafranca, o Ana de Rojas. En mayo de 1581, Cervantes se trasladó a Portugal, donde se hallaba entonces la corte de Felipe II, con el propósito de encontrar algo con lo que rehacer su vida, y pagar las deudas que había contraído su familia para rescatarle de Argel. Le encomendaron una comisión secreta en Orán, puesto que tenía muchos conocimientos de la cultura y costumbres del norte de África. Por ese trabajo recibió 50 escudos. Volvió a Lisboa, y a finales retornó a Madrid. 2 años después Cervantes contraería matrimonio con Catalina de Salazar y Palacios, de Esquivias, pueblo campesino de La Mancha. En cuanto a su producción literaria, meses antes de casarse, Cervantes terminó la Galatea, una novela pastoril que publicó el editor Blas de Robles. El libro tuvo una buena acogida, lo que animó a Cervantes a escribir comedias. En esta etapa, que duró hasta el año 1600, Cervantes publicó 20 o 30 obras, de las que solo conocemos 9 títulos y conservamos 2 textos, Los tratos de Argel y Numancia. No volvería a escribir comedias hasta sus últimos años. En 1587 fue admitido en la Academia Imitatoria, el primer círculo literario madrileño, y designado comisario real de abastos para la Armada Invencible, cargo que además de unos ingresos le acarreó graves problemas, pues, acusado en Écija por la Iglesia de tener excesivo celo, fue excomulgado, siendo posteriormente encarcelado en Castro del Río en el año 1592, acusado de vender parte del trigo requisado. No sería su última instancia en prisión, habría de pasar otros 5 meses encarcelado en Sevilla, al quebrar un banquero al que había entregado sumas de dinero producto de su actividad como recaudador de impuestos. Se supone que es en esta época de problemas y escaseces, cuando Cervantes comienza a redactar El Quijote. El Quijote. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, se publicó en Madrid en 1605, teniendo muy buena acogida y proporcionando renombre a su autor,
pero no le proporcionó sin embargo la tranquilidad económica que cabía esperar. Quizá por causa de sus estrecheces económicas, la producción de Cervantes en esta época fue muy abundante. En 1614 aparecerían las novelas ejemplares y El viaje al Parnaso, y en 1615, 8 comedias y 8 entremeses nuevos nunca representados, y la segunda parte del Quijote. Esta segunda parte fue redactada por Cervantes como medio de reclamar la autoría de la obra, a raíz de la publicación, en 1614, de la falsa segunda parte del Quijote, escrita por Avellaneda. El Quijote no fue solamente una novela de gran popularidad, tuvo además una importante influencia literaria en España y en el mundo, sobre todo en Europa, en aquella época y en los siglos subsiguientes, siendo traducida a multitud de idiomas. Como novela, es más que una obra maestra, como en el caso de las obras de su coetáneo Shakespeare, en ella quedan fijadas las formas del idioma y se crean cánones de formas literarias. Tan es así, que la obra se considera la primera novela moderna y la primera novela polifónica. La obra pretende ser, tal como su autor indica en el prólogo y en el párrafo final de la segunda parte, una parodia de los libros de caballerías y de la ética de los caballeros medievales. Pero de alguna manera la obra sobrepasó las intenciones de su autor, y Don Quijote, el caballero de la triste figura al que Cervantes quería presentar como un personaje ridículo, como a una fantoche, un hazmerreír, ha subsistido en el imaginario colectivo como arquetipo de nobleza de carácter, y quizá ingenuo trastornado, idealismo. En 1616, a punto de terminar la novela de los trabajos de Persiles y Sigismunda, y después de una vida en la que no faltaron las estrecheces y penalidades, Cervantes falleció en Madrid, siendo enterrado, tal como él mismo deseaba en agradecimiento a la orden que contribuyó a su liberación del cautiverio, en el convento de las Trinitarias Descalzas, en la entonces llamada calle de Cantarranas. Meses antes de morir, Cervantes recibió una carta del licenciado Márquez Torres, en la que éste relataba una conversación que había mantenido con un grupo de caballeros franceses. Sorprendidos estos al conocer que el famoso Cervantes era viejo, soldado, hidalgo y pobre, uno de ellos comentó: «Si necesidad le ha de obligar a escribir, plaga Dios que nunca tenga abundancia, para que con sus obras, siendo el pobre, haga rico a todo el mundo». La riqueza temática del Quijote es tal que, en sí misma, resulta inagotable. Supone una reescritura, recreación, o cosmovisión especular del mundo en su época. No obstante, pueden dibujarse algunas directrices principales que pueden servir de guía a su lector. El tema de la obra gira en torno a si es posible encontrar un ideal en lo real. Este tema principal está estrechamente ligado con un concepto ético, el de la libertad en la vida humana. Como ha estudiado Luis Rosales, Cervantes estuvo preso en Argel tratando de escapar varias veces y luchó por la libertad de Europa frente al Imperio Otomano. ¿A qué debe atenerse el hombre sobre la realidad? ¿Qué idea puede hacerse de ella mediante el ejercicio de la libertad? ¿Podemos cambiar el mundo, o el mundo nos cambia a nosotros? ¿Qué es lo más cuerdo o lo menos loco? ¿Es moral intentar cambiar el mundo? ¿Son posibles los héroes? De esta temática principal, estrechamente ligada al tema erasmiano de la locura, y al tan barroco de la apariencia y la realidad, derivan otros secundarios, como el ideal literario, el ideal de amor, el ideal político, o el ideal de justicia. En cuanto a obra literaria, puede decirse que es la obra maestra de la literatura de humor de todos los tiempos. Además, es la primera novela moderna y la primera novela polifónica, y ejercerá un influjo abrumador en toda la narrativa europea posterior. En primer lugar, aportó la fórmula del realismo, tal como había sido ensayada y perfeccionada en la literatura castellana desde la Edad Media. Se caracteriza por la parodia y burla de lo fantástico, la crítica social, muy velada y muy profunda, la insistencia en los valores psicológicos, y el materialismo descriptivo. En segundo lugar, creó la novela polifónica, esto es, la novela que interpreta la realidad, no según un solo punto de vista, sino desde varios que se superponen al mismo tiempo, creando una visión de la misma tan rica y confusa que puede tenerse por ella misma, tal como afirma el propio autor por boca del cura, es una escritura desatada, géneros épicos, líricos, trágicos, cómicos, prosa, verso, diálogo, discursos, chistes, fábulas, filosofía, leyendas y la parodia de todos estos géneros por medio del humor y la metaficción. Por considerarse el mejor trabajo literario jamás escrito,
encabezó la lista de las mejores obras literarias de la historia, que se estableció con las votaciones de 100 grandes escritores de 54 nacionalidades, a petición del Club Noruego del Libro y Bokklubben World Library en 2002. Así, fue la única excepción en el estricto orden alfabético que se había dispuesto para el resto de la lista. Citando un artículo de SpanishLessonsAcademy.com, ¿qué hace que las frases del Quijote perduren en el tiempo? Tal vez sea la capacidad de Cervantes para reflejar la condición humana. O quizás sea su habilidad para conjugar humor y filosofía de manera magistral. Sea como sea, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es mucho más que una novela, es un universo de ideas, reflexiones y ocurrencias que han dejado una gran huella en la cultura popular. A continuación, una selección de frases del Quijote, en las que el caballero andante por excelencia nos cautivará con sus citas llenas de ironía y sabiduría. No hay libro tan malo que no tenga algo bueno. El año que es abundante de poesía, suele serlo de hambre. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Come poco y cena menos, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Dad crédito a las obras y no a las palabras. Al bien hacer jamás le falta premio. Casamientos de parientes tienen 1000 inconvenientes. El que cae hoy, mañana puede levantarse. La alabanza propia envilece. De altos espíritus es apreciar las cosas altas. De gente bien nacida es agradecer los beneficios que recibe. De las miserias suele ser alivio una compañía. Después de las tinieblas espero la luz. El amor antojadizo no busca cualidades, sino hermosuras. El amor nunca hizo ningún cobarde. El amor y la afición con facilidad ciegan los ojos del entendimiento. Donde hay mucho amor, no suele haber demasiada desenvoltura. El hacer el padre por su hijo es hacer por sí mismo. El que está para morir siempre suele hablar verdades. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Es dulce el amor a la patria. En los principios amorosos los desengaños prestos suelen ser remedios calificados. La buena y verdadera amistad no puede ni debe ser sospechosa de nada. La diligencia es madre de la buenaventura. Más vale una palabra a tiempo que 100 a destiempo. No hay memoria que en el tiempo no acabe, ni dolor que la muerte no consuma. No huye el que se retira. Nunca vivió bien la crueldad con la valentía. Oficio que no da de comer a su dueño, no vale 2 habas. Sé breve en tus razonamientos, que ninguno hay gustoso si es largo. Siempre son desatinadas las venganzas de los celos. Siendo poeta, podrá ser famoso si se guía más por el parecer ajeno que por el propio. Una confidencia, por lo general, tiene tanto de confianza como de indiscreción. ¿No sabes tú que no es valentía la temeridad? Bien predica quien bien vive. El hacer bien a villanos es echar agua al mar. El ver mucho y leer mucho aviva los ingenios de los hombres. En la lengua consisten los mayores daños de la vida humana. Es mejor ser loado de los pocos sabios que burlado de los muchos necios. La pluma es la lengua de la mente. Más vale un toma que 2 te daré. Sabe más el tonto en su casa, que el sabio en la ajena. Las armas requieren espíritu como las letras. La ingratitud es hija de la soberbia. O envidia, raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes. A quien se humilla, Dios le ensalza. Cada uno es artífice de su propia ventura. Donde está la verdad está Dios. Donde una puerta se cierra, otra se abre. Para remediar desdichas del cielo, poco suelen valer los bienes de fortuna. Pudor es un encanto que duplica los encantos de la hermosura. Sé moderado con tu sueño, que el que no madruga con el sol, no goza del día. Para todo hay remedio, si no es para la muerte. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar, suscribirte, y compartir este podcast. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar.